Hola Claudio, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad, qué gusto, qué placer estar una semana más, primero con vida, segundo, pues en contacto con ustedes. Claudio, muy buenas tardes. Hoy le damos pauta, inicio, creación al programa número 50 de esta idea que tú pusiste sobre la mesa y que pues poco a poco va tomando su rumbo y pues me siento la verdad, muy contento de ser parte de esta ciudadanía activa que en base a nuestros puntos de vista, pues la intención es crear conciencia y que cada quien saque sus conclusiones, Claudio. ¿Cómo estás, mi querido Juan José? Amigos que nos escuchan y acompañan, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Conectando Puntos. Efectivamente, aquí haciendo presencia en esta reflexión crítica sobre los acontecimientos semanales en nuestro país y pues al pie del cañón para continuar con esto, Juanjo. Así es, Claudio, pues mira, la verdad es que, como siempre decimos, las semanas afortunadamente siempre tienen noticias y en este caso pues estamos viendo pues una vez más esa, yo diría, esa desesperación de este gobierno encabezado por AMLO y principalmente de Andrés Manuel López Obrador, de que para ocultar esa ineptitud y esa ineficiencia de su persona y de su gobierno, pues siguen creando enemigos a diestra y siniestra. Ya nos olvidamos un poquito de Calderón, ya nos olvidamos un poquito de Carlos Salinas de Gortari. La semana pasada fue ese monstruo grandísimo que fue Diego Fernández de Ceballos. Y pues esta semana tenemos nuevos enemigos, amigo Claudio, que son los jueces, las empresas privadas y pues, aunque no lo creas, los intelectuales y hasta un payaso. Entonces, pues simplemente para dar apertura al tema, Claudio, creo que es relevante iniciar pues con esta cacería, esta manipulación que él hace en sus mañaneras, donde juzga y, lo utiliza más que para proponer Andrés Manuel López Obrador todas sus mañaneras, las utiliza para atacar, criticar y, y en este caso, pues a los jueces en particular, la semana pasada hablábamos de que un juez interpuso un amparo a esa maldicha o esa modificación de reforma eléctrica que quería hacer el presidente. Entrar a los temas legales, pues simplemente puede ser redundante o puede ser aburrido para lo que nos escuchan. El simple hecho es que ya para el día de hoy ya hay 27 amparos sobre esta iniciativa de reforma y pues simplemente el gobierno encabezado por Andrés Manuel, pues ahora ya él está viendo la manera de cómo saltarse las trancas de ese contrapeso de nuestras leyes mexicanas para él hacer su capricho. Entonces, pues quisiera dar apertura con eso, Claudio, porque simplemente lo único que se viene denotando al día de hoy, después de 2 años, es de que, pues todo aquel que está en contra de lo que dice López Obrador, de lo que plantea López Obrador, sea una locura, sea algo absurdo, sea algo innecesario, sea algo ocioso, si es en contra de lo que él dice, entonces automáticamente te conviertes en un enemigo de la nación y automáticamente todo lo que haces en contra de él es para perjudicarnos a todos los mexicanos. Totalmente en lo correcto y el planteamiento lo haces justo en el punto exacto, ¿no? Más allá de que pudiéramos hacer un recuento de los hechos, que haremos como en cada capítulo, porque pues es nuestro punto de partida para conectar puntos. El, el asunto tiene que ver con que si tú estás en contra de cualquier cosa que vaya en línea del pensamiento del presidente o de su cuarta transformación, te convierte automáticamente en un enemigo. Y cuando, pues justamente antes de que se publicara la ley y obviamente al otro día entrara en vigor,
los jueces pues eran parte del sistema, de la democracia y de lo que estaba bien. En cuanto empiezan a surgir los amparos, se empiezan a convertir en enemigos del presidente y llegan a los... Híjole, lo voy a decir así, aunque en unos momentos voy a corregir lo que voy a decir, pero llegan al absurdo de que el presidente diga, bueno, pues si están en contra mía, entonces voy a modificar la Constitución para que ya no puedan estar en contra mía, ¿no? En un momentito voy a decir por qué corregiré el asunto, porque no es un absurdo que corrija la Constitución. Lo que pasa es que en el momento que lo dice, la forma en que lo dice y debido al contexto, pareciera que lo único que estuviera tratando de hacer es cumplir un capricho, ¿no? Y la verdad es que no es tan así y hay que poner las cosas en su justa dimensión. Pero ¿por qué no empezamos justamente a hacer un recuento de los hechos para pues, poder poner en claro este asunto? Me parece perfecto. Pues simplemente ese asedio que tiene contra los jueces, pues simplemente lo que indican es que no lo avala eso en la Constitución. Y ahora, la otra parte es que para llevar a cabo esa iniciativa, pues implica no solamente que nos amparemos o no, es simplemente una iniciativa que sí busque el beneficio en todos los contextos, como mexicanos, como empresas, como sociedad. Y lo que está haciendo el presidente realmente para mí es un acto desesperado, porque ya no tiene de cómo hacerse dinero. Y entonces esa iniciativa a lo que te obliga es a que todos, incluyendo iniciativa privada, los que invirtieron en auto generar su electricidad o energías, todos debemos de consumir a la CFE, cuando realmente, pues la CFE tampoco tiene la capacidad de suministrarnos a todos como mexicanos, y eso conllevaría a que este servicio fuera más caro y fuera en contra de lo que ya está viviendo ahorita la realidad del planeta. Entonces, al ponerse en contra del presidente, pues simplemente él ve el aspecto ideológico y él ve la manera de hacerse recursos, lo cual no está mal en función de hacerse recursos, pero no está bien de esa manera, porque lo único que sigue demostrando es que miente, es ineficaz para generar nuevas ideas y es ineficiente en operar los organismos legales como deben de ser, Claudio. Yo te voy a decir que una de las cosas que noto en todo lo que ha sucedido durante esta semana y probablemente días antes de que ocurrieran estos actos, es que hay un total desconocimiento por parte del presidente, primero de la Constitución, segundo de lo que implica en realidad el principio de separación de poderes que rige la forma de gobierno de nuestro país, pero sobre todo las implicaciones que tiene la reforma a la ley o la nueva ley, porque en realidad no es una reforma, es una nueva ley por completo. ¿Y por qué digo todo esto? En primer lugar, ya habíamos platicado de lo que está comprendiendo esta ley que está promoviendo y que a la que solicitó, recordaremos, dijo literalmente, no quiero que se le mueva ni una coma. Sí. Y ya habíamos platicado aquí tú y yo, así, hace 3 semanas antes de que tuviera que llegar a la Suprema Corte, que la ley era anticonstitucional por muchas cosas, entre ellas porque estaba afectando los tratados de comercio que tenemos con muchos países, ¿no? Entre otras cosas que habíamos comentado. Cuando el lunes en la mañana el presidente hace pública o da a conocer la carta que le envía a Arturo Saldívar, donde le está preguntando, así tal cual, la primera pregunta que le establece es, le mando esta carta para preguntarle si de verdad le correspondía al juez Gómez Fierro generar un amparo sobre lo que estoy diciendo. O sea, en este primer planteamiento, de verdad, a mí me cuestiona un montón. El presidente debería de estar preguntando si le corresponde a un juez de la Suprema Corte de Justicia hacer un amparo, suspender la ley.
O sea, eso es un desconocimiento total, pues, de la Constitución, lo voy a decir así, aunque es incorrecto, del organigrama del gobierno, de lo que implica en qué posición y qué juego o qué papel juega un juez, ¿no? Un magistrado. O sea, es impresionante que, pues, una persona que pasó por primaria, secundaria y probablemente hasta el bachillerato, tiene muy claro, porque pues eso nos lo dan en la escuela, o sea, es parte de la educación básica, cómo es que funciona y todo. Probablemente cuestiones técnicas especializadas y en algún punto terminologías, no sabemos de qué se trata, pero todo el mundo sabemos perfectamente bien cómo se compone el país. Desde la primaria te están explicando que el gobierno reside en tres poderes: ejecutivo, legislativo, ¿no? O sea, judicial. No es posible que el presidente diga, oiga, ¿y si le compete al juez suspender la ley? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, y luego que se pregunte si de verdad es anticonstitucional. Bueno, pues, ¿cómo es posible que haga una ley, que él emita una ley siendo presidente, sin saber si va a ser anticonstitucional o no? Y entonces, la otra pregunta, ¿será que no tenga asesores? O sea, ahí es donde me empieza a preguntar, porque yo me enteré esta semana, es decir, yo entendía lo que habíamos platicado aquí de los tratados y las violaciones que podía tener la ley ante los tratados. Lo que yo no sabía, acuso de ignorante en esa parte, pero pues me enteré en esta semana al tener que estudiar y podíamos ver estos asuntos, eh, que a nivel jurídico, legal, resulta que nuestra constitución política se encuentra en el mismo nivel que cualquier tratado internacional. Entonces, pues no solo viola la constitución, sino todas las demás. Lo cual, por supuesto, hace que las violaciones de esta ley a la constitución y a todas las leyes que se encuentran al nivel sean tales que no es posible que ni el presidente ni sus asesores finjan ahorita ignorancia de no saber que podían tener esto y que pues obviamente pasa por diputados, pasa por senadores o viceversa, dependiendo de por dónde venga la iniciativa de ley, y que cuando salga, pues obviamente las personas que iban a estar afectadas por esto iban a solicitar amparos, que ahí hay que hacer una acotación que me parece importante, Juan José. No es que el juez o los jueces que hayan emitido suspensiones hagan suspensiones a la ley, No. porque la ley está, si la ley está promulgada, la ley ya entró en vigor, sino a la aplicación de la ley en lo que compete por lo pronto en los artículos que le están afectando a las personas que se encuentran involucradas en la, digamos, generación y venta de energía eléctrica, porque tuvieron inversiones a lo mejor en energía eólica, a lo mejor en energía solar, a lo mejor en energía por ciclos combinados o etcétera, que invirtieron su dinero, que estaban ahí, que tienen un contrato a X número de años y que la ley los iba a cancelar de manera retroactiva, y eso no se puede por la Constitución. Es decir, es una garantía individual que tienen tanto personas físicas como personas morales, es decir, ciudadanos y empresas, y no se puede porque no hay forma de que les afecte lo que ya tenían antes. Y entonces él, justamente con esto, otra vez diciendo, y aquí es donde creo que hay que también indicar y resaltar, porque se trata otra vez de asuntos de ignorancia importantes, pero no solo de ignorancia, sino que lo están convirtiendo en un cómplice de un delito. Dice el presidente como principal argumento: yo no voy a permitir que se le siga robando a la Comisión Federal de Electricidad, porque estas empresas están cometiendo delitos al comprar o adquirir energía y venderla a otro precio que es incluso más bajo que lo que paga un ciudadano en su casa, dice, ¿no? Y después ya mencionaremos en un adelanto, porque el día de ayer dice los nombres de unas empresas que después dice, me disculpo por ventilarlas, pero ahí están estas empresas que cometen estos delitos, dice. Pero, y no solo eso, sino algunas otras empresas que se encargan de la generación y que los plantea y los pone, es que son las empresas que están violando la ley de manera
tajante, flagrante, y que cometen delitos importantes. Y por eso voy a cambiar la ley. Y por eso, si me dicen que es anticonstitucional, entonces voy a cambiar la Constitución. Y entonces yo me pregunto, a ver, señor presidente, si usted sabe que hay 1, 2, 3, 20, 100 empresas que están violando la ley y que están cometiendo delitos, ¿no es más fácil presentar pruebas y levantar denuncias para detener esos delitos? Es decir, no, y no es lo que debería de ser, que es lo que marca pues la Constitución, pero también el Código Penal, ¿no? Y lo que marca cualquier procedimiento lógico. Es decir, ¿por qué querer cambiar una ley para detener el problema que están cometiendo unos cuantos y afectar a, otra vez lo que decíamos la vez pasada, a 150 millones de mexicanos, ¿no? Y Es que entonces ahí es donde me pregunto y me cuestiona, pues, ¿de qué se trata? es que yo me río de lo que tú platicas porque, como siempre, Claudio, para lo que nos ven, los que nos están viendo, en este programa tú das la libertad de cada quien exprese su punto de vista, no hay un guión, no hay un esquema que seguir, y me da mucha risa porque tú enlazas muy bien eh, el punto de vista que yo quería dar, y me encanta porque tú siempre, como es tu estilo, das de una manera muy detallada aspectos legales que son muy difíciles de entender, o aspectos que son difíciles de entender como las energías o cuestiones fiscales, pero en este caso yo como ciudadano, asumiéndome como una persona que no sé, no me involucra la política, no me involucro en la política o no tengo el tiempo de estudiar las leyes, pues me diste pauta a dar mi punto de vista en cuestión de que, al igual que tú, si nos pusiéramos en un análisis racional de por qué hace esto López Obrador, pues yo creo que entramos a ese laberinto donde no hay salida. Pero yo, por lo que yo he visto, por la forma de actuar de López Obrador, la única estrategia que yo veo es, primero, tú preguntas que quiénes son sus asesores legales. Su asesor principal es Julio Scherer Ibarra. Es una persona que es un abogado, es capaz, es una persona que hasta donde yo sé y he verificado, aparte de escribir libros, es una persona que sabe muy bien. Es sumamente inteligente. Es a dónde voy. Aquí lo que yo veo, Claudio, es esa táctica, esa estrategia de López Obrador de generar conflictos para empezar a desgastar todos los contrapesos e instituciones que no le sirvan o que le obstruyan o que dificulten lo que él cree deba de hacer. El punto aquí es que tú le diste al clavo exactamente. Lo que él debe de hacer es no violar las leyes, no es violentar la parte jurídica que nos ha costado tanto trabajo a los mexicanos. Entonces, al no ser capaz, lo que utiliza es esas estrategias y tácticas del crimen organizado, es amenazas veladas, eh, el empezar a violentar la calma y entonces sí, empezar a dividir a la población, porque esa es su estrategia. Al final de todo, es dividir. Imagínate que yo te diga que los ricos ganan más que tú y ahorran más que tú, y tú por ser pobre gastas más y los ricos viven de ti. Ese diálogo tan superficial, para muchos de los seguidores de López Obrador, es suficiente para apoyar. En un rato tú tocarás las empresas que exhibió, pero es una forma de violentar a esas empresas. Es una forma de generar ya en la psique de sus fanáticos o seguidores el que tenemos que luchar contra los ricos. Cuando estas empresas, cuando le responden con cartas, pues a mí me da vergüenza. Yo digo, ¿qué clase de ignorante es López Obrador? Entonces, ahí se abre la otra parte que tú dices. ¿Quién nos gobierna? O un ser muy, muy extremadamente ignorante, lo dudo, o un ser extremadamente perverso, Claudio, porque estar violentando de manera constante a los contrapesos, como es el Poder Judicial y el Poder Legislativo,
Y digo, en este caso, violentar el poder legislativo, que aunque tiene mayoría en las dos cámaras, no deja de ser un atropello a su independencia como órgano separado del legislativo, que es lo que representa López Obrador. Y al día de hoy, López Obrador sigue siendo ese tipo violento que dentro de todo sigue estando en campaña. Y no podemos, por supuesto, la mayoría de los que somos estamos en presencia de esto, permitirlo, porque al final los únicos afectados seguimos siendo nosotros. Manuel Butler ya se nos olvidó que fue el que hizo el fraude y que apagó el switch, que bajó literalmente la luz para hacer un apagón y que el sistema no funcionara. Esa persona es la que está al frente de CFE. Que por cierto, ¿en dónde ha estado en medio de toda esta polémica? Pues simplemente violentando y asusando, Pero como lo calladito, hace el ¿no? observador, apoyando lo que dice él, nada más. No, es impresionante. Mira, yo aquí hay dos cosas que tengo que comentar que es importante porque también para poner en la justa dimensión. En la semana, en otra mañanera, pues obviamente el lunes manda la carta a López Obrador para preguntar si de verdad le podían hacer la suspensión Sí, y le caray. pedía a Arturo Saldívar que hiciera una investigación sobre el juez, pero al mismo tiempo empieza a exponer a otro juez y lo empieza a acusar, como acostumbra el presidente, de estar con el conservadurismo, de haber apoyado otros delitos y otras cosas, como para echarle leña al fuego, como bien dices, violentando las cosas, ¿no? Pero, pues exhibiendo enemigos a la nación, enemigos a la 4T principalmente. Así es. Arturo Saldívar le contesta y le está diciendo sí, y además tienen autonomía, y pues así prácticamente, y perdón por lo que voy a decir, ya saben cómo soy, ¿no? Se la pela. O sea, me vale. Así funciona en México, así está en la Constitución y todo. Y entonces, cuando dice así está en la Constitución, el presidente contesta, pues entonces voy a cambiar la Constitución. Y entonces, eso brinca, por supuesto que levanta escamas en mucha gente, porque pues puede parecer lo que, lo que teme todo mundo y decir es que este ya quiere mover la Constitución y si es capaz de mover la Constitución para que se apruebe una ley a su capricho, entonces va a ser capaz de mover las cosas. Nada más hay que conservar la calma y tranquilizarnos porque hay que Sí, recordar que una de las facultades que tiene el presidente es justamente modificar la Constitución. No porque se le antoje y no porque se despierte y la cambie ya va a ser tan sencillo. Es decir, hay que pasar por un proceso legal que tarda y que tiene sus cosas, pero sí lo puede hacer. Y no olvidemos también que esta ley que tenemos ahorita, que viene del sexenio de Enrique Peña Nieto, que permite que particulares intervengan en la producción, bueno, generación, producción, distribución y venta de energía, no solo eléctrica, sino energía en todo el país, incluyendo la producción de combustibles fósiles a partir de la extracción del petróleo, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sector energético, no solo con la energía, sí, no solo la energía eléctrica, provino justamente de que Peña Nieto cambió la Constitución. Es decir, así es. y no fue por un asunto de capricho, simplemente dijo, oigan, yo creo que conviene esto, le dijeron, señor presidente, no se puede porque en la Constitución dice, bueno, entonces ahí el asunto fue primero, vamos a ver, ¿modificaron la Constitución? Sí, se modifica, pasa, tardó bastante. Yo me acuerdo que este proceso, por lo menos, debe haber tardado unos 4 años, se cabildea, es decir, se hace una negociación, se hace todo el proceso para que acepten 3/4 partes del Senado, que eso es lo que se necesita para modificar la Constitución, por lo menos mínimo. Aceptan, se modifica la Constitución, luego entonces se presenta la iniciativa de la nueva ley de energía, se aprueba y entonces ya pasa. Casi todo el sexenio se le aventó a Peña Nieto, es decir, pero ¿qué pasó? Bueno, provino justamente de que el presidente modificó la Constitución para poder llevar a cabo la ley, ¿no? Acá lo que sucede iba a ser exactamente lo mismo, nada más que el presidente lo está haciendo en sentido contrario o en orden incorrecto. Él Así es. primero tiene que haber visto, a ver, quiero hacer esta ley y alguien debe haber dicho, está contra la Constitución y haber dicho, sí, pues vamos a ver quién puede más la Constitución o yo.
Y cuando se topó con que la Constitución puede más que el presidente, porque la Constitución no conoce de mesías, ni de figuras redentoras, ni de 18 años de lucha, ni de campaña, ni de promesas falsas como la alerta sísmica de ayer y hoy, que cayó perfectamente como la 4T, pues dijo, bueno, pues entonces voy a modificar la Constitución. Entonces es cuando uno dice, a ver, señor presidente, si usted supiera cómo se tienen que hacer las cosas, si de algo le sirvieron 14 años en la universidad, entonces sabría que lo primero que tenía que haber hecho era eso, por una vía correcta, pacífica, de cabildeo, de negociación política, de oficio político que usted presume tener, ¿no? Y entonces después presenta su ley y entonces y entonces no debía haber necesidad de que hubiera estas suspensiones de la ley que surgieron a partir de los amparos y entonces nadie puede hacer nada. Porque si primero se modifica la Constitución y después entra la ley, ahí sí hazle como quieras y bríncale por donde quieras, no vas a poder hacer nada. El asunto es que estas empresas, estas primeras 27 suspensiones, me dijiste hace ratito que había estos 27, según yo ayer en la noche ya había 36, Juanjo, o sea, aumentaron. Ninguna de esas 36 hubieran podido existir si el presidente hubiera hecho las cosas como se deben de hacer. Eso acusa o ignorancia, o exceso de soberbia, megalomanía, o algo chueco, escondido, que todavía no alcanzo a ver. Pero Es no que creo que sea la tercera. Debe estar entre la primera y la segunda. Una combinación de las dos. no sé cómo le vayas a poner la editorial de hoy o el título de hoy, pero debería ser las coincidencias porque, vuelvo a insistir, me ganaste el tema. El punto aquí no es que López Obrador quiera interferir, interpelar, modificar, agregar, mejorar la Constitución. Eso lo han hecho todos los presidentes, Claudio, todos, o sea, todos, en mayor o menor grado. El que lo ha hecho de manera menos participativa fue Fox con 36 iniciativas a la Constitución, y el que más lo ha hecho es Felipe Calderón. Felipe Calderón lo hizo más o menos 130 veces. El punto aquí es que tú le das otra vez o supones los puntos sobre las is. El presidente, yo estoy de acuerdo que no es una persona que deba de saber todo. Eso me queda claro. El puesto de presidente, pues no te convierte automáticamente en un especialista en todos los temas que compete a la nación. Pero yo vuelvo al mismo tema. Por eso está dividido en México el gobierno en tres poderes. Y esos tres poderes son los que sí están ramificados y que tienen personas especializadas para llevar a cabo esto. El problema es que así como el presidente se le ocurre poner una iniciativa que no le cambien ni la coma porque se cree un iluminado, así también por decreto del presidente, todas las construcciones que vaya a haber de hoy en adelante no van a ser para beneficio de los mexicanos, sino para beneficio de las instituciones que él cree que deban de ser beneficiarias. Y pongo este ejemplo porque ahora sabemos que todas las ganancias que se tengan del aeropuerto de Santa Lucía van a ser exclusivamente para el Ejército Nacional. Y Claudio, no lo veo mal si se llevara un proceso como tú indicas, el que nos indiquen personas capacitadas, donde pase un proceso legal, donde pase un proceso político, donde todas las partes confluyan en que esa es la mejor manera o la mejor decisión de administrar un recurso. Pero ¿qué sucede? Vuelves a lo mismo, volvemos a lo mismo, y por eso que es las coincidencias de hoy. No es posible que yo en este momento te diga, Claudio, a partir de hoy, en el DF va a temblar cada tercer día o ya no va a temblar. No está en mis manos. A lo mejor me voy exagerado porque es un evento natural, pero así de exagerado es las decisiones que toma López Obrador, porque bien lo dijiste tú, y vuelvo a las coincidencias, él se cree una persona iluminada, él se cree que su verdad es absoluta y él cree que las decisiones que él toma desde sus creencias y paradigmas son las correctas, pero se le olvida
que está gobernando un país y que al gobernar un país hay leyes y hay reglas. Y bien lo comentas, exhibe y después que avienta la cachetada, el manazo, cómo lo hace con las feministas, cómo lo hace con los jueces, cómo lo hace con las carpetas de investigación que ventila y que en ese momento ya simplemente no van a proceder porque está ventilando un proceso penal. Pues así, de esa manera, él nos indica qué pasos tiene que seguir la política mexicana sin darse cuenta que esos pasos, por desgracia, lo único que denota es ignorancia y que una de sus consecuencias es una falta de confianza, pues primero a los inversionistas, pero esa falta de confianza también se va a empezar a reflejar en malos servicios, en malos resultados. Hasta ahorita, Claudio, ya normalizamos las muertes del COVID, ya normalizamos que no hay vacunas para los médicos, ya normalizamos la violencia exacerbada y las ejecuciones que hay por todos lados. Ahora sí, en México o en el Estado de México, ya hubo una masacre de 13 policías. Está más cerca cada vez esto, pero seguimos buscando culpables, seguimos utilizando las mañaneras para exhibir, satanizar y manipular a la bola de fanáticos. Y bueno, bien comentas tú, ahora pues ya otro enemigo que hay es Bimbo, es Grupo FEMSA y es Walmart. No sé tú qué opinión tengas al respecto de eso en particular, Claudio. Bueno, la verdad es que pues viene, digamos que congruente con todo lo que ha estado haciendo y diciendo el presidente desde que tomó posesión, que ha sido demeritar el esfuerzo y las aportaciones que hace las empresas para el país en generación de empleos, por supuesto en generación de impuestos, en aportaciones de muchos tipos. Casualmente, las empresas que está mencionando que solicitaban un amparo porque les iba a significar un aumento muy Así es. importante en costos para la producción y que lo plantean así. Yo ahorita no voy a emitir un juicio si tienen razón o no tienen razón, pero una de las situaciones por las que solicitan el amparo es que primero iba a ser un incremento en sus costos por cuestiones de energía eléctrica tan grande que los iba a ocasionar un problema económico que iba a derivar en correr a una cantidad importante de personas, es decir, en el desempleo. Y entonces solicitar un amparo que tenía el 100% de posibilidad de que se les generara y que ahorita esto se va a ir por lo menos a unos 3 años, yo calculo que unos 3 años va a durar esto, eh, va a garantizar que no haya desempleo, por lo menos con estas empresas. Estas y otras muchas, pero las tres grandes son estas. Si yo comparo el beneficio que implica para estos enemigos de la nación, no correr a la gente y lo comparo con el beneficio de tener la energía eléctrica, pues por supuesto que las consecuencias negativas de que sí pasara la energía eléctrica van a ser mucho mayores que tres empresas ahorita estén en contra del presidente, ¿no? Entonces, va muy acorde a lo que está diciendo, pero sí es, digo, casualmente, tú te acordarás que a principios del sexenio y durante este primer año y termina más o menos cuando empezamos la pandemia hace un año, empieza a haber una muy fuerte campaña por parte de López Obrador, pero arengando a sus seguidores y los seguidores empiezan a hacer un movimiento casualmente en contra de Walmart y de FEMSA, que FEMSA es la dueña de Oxxo, Así es. porque estos dueños de estas empresas se manifiestan o los considera conservadores y pues panistas, y entonces los considera oposición y entonces los empieza a atacar y a calumniar. Y entonces hay un movimiento especial de no vamos a volver a comprar nada y vamos a hacer que cierren y todo, lo cual pues por supuesto no prosperó. Hay como una suspensión de este ataque,
hace, ¿qué te gusta? Más o menos 3 meses cuando viene este problema, que también me parece ridículo, de quitar a las mascotas de las marcas y de los empaques para que no, la gente no coma chatarra, el problema va contra Bimbo. Y Así entonces es. hay incluso una respuesta de Bimbo, bueno, pues entonces me pongo en servilletas y me pongo en otros lados y entonces aparecen ahí el asunto. Pero los ataques han sido repetidamente contra estas tres empresas justamente porque los dueños son panistas, es decir, porque no son morenistas, no es otro asunto. Entonces, ok, pasa, no hay ningún problema que se pueda manifestar. Y entonces resulta que hoy cuando está la energía eléctrica y pues solicitan estos amparos, entonces los voy a ventilar, pero les ofrezco una disculpa por ventilarlos, por decir que ustedes son los malos, como tratando otra vez de revivir esos conflictos que no les salieron en el pasado y que están otra vez tratando de salir, ¿no? Ante esta situación. Pero al presidente se le olvida que se supone que él, se supone, lo digo entre sarcasmo y en serio, que el presidente es la personificación del poder ejecutivo de un país democrático. Es correcto. Y entonces, al ser un país democrático, voy a retomar algo que vimos en el capítulo 2 de este programa, Juan José. Para que la ley eléctrica y todo esto que está derivándose de esto pudiera haber tenido efecto, que aparte hay un asunto, una contradicción que ahora te menciono. En realidad, el presidente tenía que haber mostrado la ley, ¿no? Pero pues lo hizo estratégicamente estando enfermito, en cuarentena, guardado. Se había haber presentado y antes de que los diputados y senadores votaran por ellos o por ella, ellos tenían que haber venido con nosotros, con sus representados, perdón, a preguntarnos si estábamos de acuerdo para ver todas las cosas y entonces nosotros teníamos que haber dicho sí y dependiendo de lo que dijera la mayoría, ellos tenían que haber ido a votar a favor o en contra. Eso es lo que debía de ser porque así es como debería de ser la democracia. Ya yo lo dije, esto no es una democracia, es una partidocracia y entonces como corresponde o responde a los intereses de partido, pues entonces por supuesto que es utópico pensar que nos iban a preguntar cualquier cosa y entonces iba a resultar. Si el proceso se hubiera dado de la manera correcta, no habría necesidad de que hubieran pleitos contra estas tres empresas que menciona, pero teniendo el antecedente de que son sus supuestos opositores, ¿no? Pero generan impuestos que están pagando, que se encuentran al día perfectamente bien, que generan empleos, que además cumplen una función importantísima en la cadena de abasto en todo el Sí, país y que además las tres sin juzgar, porque podía yo hacer adjetivos calificativos que los denostaran y que tengo mis dudas, pero los tres casualmente tienen fundaciones que además ayudan a sectores vulnerables y más pobres que lo están haciendo porque el gobierno no los atiende. Entonces, pues nos pone en una situación que de verdad ya no sé qué. híjole. Es que cuando él ataca de esa manera, digo que es el programa de las coincidencias. Tocaste un punto pues, clave aquí, que es la democracia. O sea, él como presidente tiene que gobernar para todos, le guste o no. Uno. Dos, él llegó en un ejercicio democrático legalmente establecido y legalmente establecido ganó por mayoría. Tres, eh, tanto Bimbo como FEMSA ya le contestaron, pero de una manera, Claudio, que dudo mucho si él la entienda, porque es una manera tan políticamente correcta de darle una cachetada al presidente, donde le dicen que aparte de contribuir con la CFE, ellos se apegan a políticas ambientales donde la mayoría de los recursos provienen de energías limpias y renovables, pero esto lo hacen por el bien del medio ambiente y por el bien del entorno que ellos representan. Y entonces el presidente sigue apostándole a apostar por una ley de combustóleo. ¿Y por qué digo una ley de combustóleo? Pues porque los excedentes que tiene Pemex, que
ya no puede vender, que no puede deshacerse de ellos ni en el mar porque contaminan y es combustóleo, es lo que realmente hace que trabajen las plantas obsoletas junto con el carbón de la compañía de Luz y Fuerza. Entonces, realmente lo que tenemos que ver como ciudadanos es si estamos caminando de la mano con toda la situación que se viene en un futuro como mexicanos. De veras debemos de tenemos que invertir en empresas que para empezar son cadáveres vivientes, que las dos en su momento representaron ejemplos de empresas y se copiaron estrategias tanto de la CFE como de Petróleos Mexicanos, pero que la corrupción de muchos gobiernos, realmente lo que sí yo estoy de acuerdo es que la situación actual tanto de Pemex y de CFE no es de Morena ni del presidente. Lo que yo estoy en desacuerdo es que no le puedes dar o quieras revivir a un muerto, perdón por llamarlo de esa manera. Aquí lo que tienes que hacer es muy práctico y ver, también voy a utilizar una palabra que el presidente probablemente no entiende, ¿qué es mejor negocio para ti y tus gobernados? O sea, yo tengo poco ingreso porque es un hecho que el próximo año, después de las elecciones, van a venir nuevos impuestos, ya no lo dijo el secretario de Hacienda. Ya lo dijo Arturo. Ya lo dijo. Y estos no los utilizas estratégicamente, pues entonces sí estás generando un hoyo en tus finanzas gubernamentales. Pero para regresar al tema estamos viendo hacia atrás y eso nos debería de alarmar como mexicanos por donde le veas, exhibiéndote en las mañaneras, creándote enemistades a empresas, como tú dices, por hablar de Coca-Cola. Coca-Cola, para vender sus productos, utiliza una mercadotecnia muy buena. A lo mejor, como tú dices, no lo hacen con fines benéficos, pero vende mucho el que tú vayas a una comunidad rural donde ni el gobierno llega y les ayuda a ponerles inacos y a generar autosuficiencia de hidrógeno o de hidrocarburos o de agua o de lo que tú quieras con tal de vender Coca-Cola. Bueno, esto el gobierno no lo entiende. Entonces, automáticamente tocaste otro tema que también yo lo voy a mencionar o no porque al final este programa debe ser imparcial, pero sí, las empresas que tú indicas tienen afinidades con el Partido de Acción Nacional, pero eso lo deberíamos de llevar al terreno de que cada persona tiene sus preferencias en todos los aspectos. Y eso no quiere decir que si tú y yo le vamos a diferentes partidos, tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes creencias religiosas, al final no podamos ver por un factor común que se llama México. Si tú y yo pagamos impuestos y si tú y yo vemos reflejados esos impuestos en beneficio para ti y a mí, lo que pasa en el terreno personal, pues lo podemos dejar a un lado. Pero este presidente todo lo toma a personal y lo peor de todo es que guarda ese rencor y en la primera oportunidad quiere desquitarse o quiere cobrar venganza. Y esto me da pauta a decirte que esta semana se volvió tendencia Enrique Krause y Broso. Y yo digo, ¿cómo es posible que dos personas, normalmente tú y yo en mis redes sociales en lo particular, pues no nombro a muchos personajes políticos porque realmente para mí son irrelevantes, son personajes políticos, los sigo, con muchos estoy de acuerdo y con otros no, pero al final no dejan de ser un abanico de nuestro contexto político, pero yo no les doy la relevancia a ninguno de ellos porque al final es parte de cómo debe de funcionar todo. Unos están muy a favor de la 4T y otros están muy en contra. Y en algunas cosas yo coincido con unos y con otros, pero volver tendencia, como tú bien dijiste, el de que no consumas pan Bimbo, no vayas a Oxxo, no leas Enrique Krause, el payaso tenebroso, broso, es misógino, o sea, se me hacen, si son
tácticas y estrategias gubernamentales, híjole, de principiantes, de personas que no, de veras no tienen ni el más sentido común de cómo te dice las grandes literaturas o las estrategias como el arte de la guerra, como estrategias militares, donde lo que menos debes de hacer de un personaje es victimizarlo porque automáticamente le genera reflectores y haces que gane importancia y haces que gane auditorio. No sé tú qué opinas, Claudio. No, estoy totalmente de acuerdo. Y yo nada más agregaría al gobernador de Tamaulipas, que también ya lo comentamos hace 2 semanas, a Cabeza de Vaca, que pues está dentro del paquete y lo aventaron en el mismo costal, ¿no? O sea, Dentro del paquete, sí. sí, solo que con él lo que están solicitando es desafuero, ¿no? Y Sí es. justo yo platicaba, el, el, el asunto con Cabeza de Vaca es curioso, ¿no? Y déjame ahondar tantito en esto, pero obviamente para meterlo con el asunto, porque todos estos, con Krause, Broso, las empresas, Cabeza de Vaca, pues son parte de estos enemigos de la nación que le molestan, porque no es que le estorben, le molestan, y que no entiendo por qué, pues, como tú bien dices, se lo dice el libro del arte de la guerra, pues si los ignoras se van a desaparecer, pero pues mientras los estés atacando, pues los estás enalteciendo. Pero Cabeza de Vaca, por supuesto, es uno de los gobernadores del partido que no le gusta al presidente, que se encuentra en un estado estratégico y que yo, por supuesto, no metería las manos al fuego por él, ni me atrevería a decir si es o no culpable de las cosas que lo están culpando. Pero me llama la atención que haya tanta insistencia de estarle encontrando tantos delitos y que ayer en una comparecencia Santiago Nieto, que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, torpemente exhibe cuestiones que tienen que ver con una investigación, lo cual invalidaría por completo el juicio de desafuero que le están haciendo a Cabeza de Vaca y que además durante la comparecencia y al estar presentando sus supuestas pruebas, termina diciendo Santiago Nieto, bueno, es que no tengo nada que lo pueda comprobar real, sino son dichos que salieron por ahí y que aparecieron en redes sociales y entonces me hizo pensar, y entonces con eso, pues obviamente descalificaron todo y se vino por abajo todo el proceso, que seguramente va a seguir por un asunto de necedad política, ¿no? Y eso, por supuesto, y tanta insistencia, podría hacernos pensar que el señor es inocente y que no tiene nada que ver. Sin embargo, también, y sin afán de hacer ningún señalamiento ni ninguna acusación, pues bueno, está comprobado que los últimos 3 gobernadores de Tamaulipas habían estado involucrados con el narco, pues sería raro pensar que un cuarto y haber llegado ahí no lo estuviera, pero por supuesto que tampoco tengo ningún elemento para hacer. Eso es una mera suposición y mero juicio de valor que estoy haciendo yo de manera indebida e incorrecta, lo confieso y lo digo aquí, pero, o sea, y es para decir que no tengo ningún elemento para decir que sí, que no, pero la guerra tan marcada contra solamente él, ¿no? Cuando ha habido elementos comprobados de corrupción, de narcotráfico y de relación con el crimen organizado, con otros miembros del gabinete o otros gobernadores que son de Morena, a los cuales no se les está tocando, pues me hace pensar que justamente en el saco que tienen etiquetado con enemigos de la 4T, pues está también Cabeza de Vaca junto con algunos otros que van a ir metiendo y agregando, porque están abonando a que para el próximo 6 de junio las elecciones puedan salir en contra de los resultados que está esperando López Obrador para una serie de cosas y que tienen que ver con manejo del agua, que se Sí. está empezando a convertir en un botín que, pues por supuesto, va a ser político y que ya salió también. Creo que Ricardo Monreal últimamente se ha caracterizado por ser muy torpe, demasiado torpe, y ya cometió el error de decir en sus redes sociales que justamente es una de las cosas con las que van a empezar a lucrar, ¿no? Y lo dijo de una Sí. manera muy elegante, pero pues pendejamente lo dijo, ¿no? Ya dijo. Ahora, pues si no nos hacen caso, les vamos a agarrar con el agua. Pues bueno, ok, agárralo pues. Pero también tiene que ver con un asunto, como tú bien dijiste,
Los impuestos, pues los contrapesos para que no haya impuestos, pues están con el gobernador de Querétaro, con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Jalisco, que se empiezan a convertir en su oposición y de donde Sí, seguramente saldrá tarde o temprano el que le tendrá que hacer la competencia para el 2024 a quien sea, ya sea al presidente o o a su sucesor, que ya dijo, no te fijaste de la semana pasada, dijo que ya había sucesor, que ya lo tenía contemplado, que está entre los 50 años y que sí hay plan para la sucesión, pues ya me imagino quién es. Entonces, pues al estarle estorbando, pues entonces vamos a descalificar y vamos a bajarlo. Pero de una manera, tú lo dijiste con el adjetivo perfecto, infantil, ¿no? sí. Infantil es la manera correcta, que no entiendo por qué. Y, y lo que nos debería ahorita de estar preocupando, lejos de estar defendiendo o atacando a Broso o a Krause o viendo si compramos o no en Walmart y en Oxxo o Bimbo, pues estar viendo que el miércoles el presidente nos dijo, viene otra crisis, ¿eh? Así es. Y como acostumbra, cuando el presidente dice que no, es porque sí, ¿no? Y cuando el presidente nos está diciendo, no crean que es culpa mía, es porque es culpa suya. Pero dijo, no por asuntos nuestros, pero vino una crisis, hijo de tu puta madre. Y los días antes, eh, Arturo Herrera dice, pues sí les vamos a subir impuestos, pero después de las elecciones, dice, puta madre. O sea, ¿qué onda? Sí, viene una crisis, pero no para sus más allegados, nada más como coronita del asunto. Pues nos enteramos en la semana que le prestó a Pigmenio Ibarra la mínima cantidad de 150 millones. Entonces, los más cercanos del presidente siempre se ven beneficiados. Y como paréntesis, porque muchas veces nos dicen, eso no dice en el libro que acaban de hacer referencia, etcétera, etcétera. El mismo, el que tú acabas de mencionar, el arte de la guerra, dice que todas las guerras se basan en el engaño. El enemigo debe de ignorar dónde se proponga librar batallas, porque si lo ignora debería de estar preparado para muchos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera inteligente el presidente, no debería de abrir muchos frentes, porque al final se está desgastando gratis. Esa es la intención del presidente, abrir muchos frentes porque eso nos distrae a nosotros como mexicanos. Pero la realidad, al final y al cabo, más tarde que nunca, nos pone en nuestro lugar. Simplemente, en esta semana también nos enteramos que Estados Unidos nos va a prestar, es prestar. Cuando te dicen prestar, Hay que indirectamente devolverlo. hay una deuda. Hay que Prestar 2 millones de vacunas. dos Y por millones ahí setecientos mil. 2.700.000, y por ahí ya empieza a circular que es a cambio de que sigamos siendo el muro. No, Por donde le veas, Claudio. el presidente dijo que a cambio de amistad, Ah, bueno, sí, ya sabes que él es muy humanista. a cambio de amistad. Él nomás sale a las mañaneras y se regresa a su cuarto, se pone su pijama, Y prende a se Blim. duerme y ya se acabó. Sale los fines de semana de paseo, yo creo que porque no soporta el ambiente familiar, pero el punto aquí es de que tenemos convenios con todo mundo en vacunas. En papel ya están precompradas miles de vacunas, pero la realidad, y lo pongo como ejemplo, simplemente es pues que ni vacunas, ni soberanía, ni seguridad, ni nada. Entonces, para mí y para concluir, Claudio, yo veo a un presidente desesperado. Su misma ineptitud e ineficiencia sigue haciendo que siga culpando al pasado sin asumir la responsabilidad que él misma se dijo estaba preparado para adquirir de la experiencia que llevaba de conocer todos los vicios y todas las mafias que existían en el poder. Al día de hoy se da cuenta que lo único a lo que le puede apostar es tener la mayoría de la Cámara de Senadores y Diputados para seguir en los siguientes 4 años matizando y encubriendo las pifias que al día de hoy está cometiendo. Los afectados, por supuesto, seguramente tú y yo en primera instancia lo vamos a hacer, pero los más afectados van a ser las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque recuperarnos económicamente, recuperarnos lo que habíamos ganado en cuestión democrática,
pues nos va a llevar, por lo menos, dicen los especialistas, de 6 a 12 años. Dentro de 6 o 12 años, Claudio, yo quisiera, la verdad, espero estar primero vivo, pero yo quisiera estar tranquilo si me da Dios la oportunidad de seguir luchando y hablando en contra de este tipo de circunstancias, lo haré, pero pues si tengo el privilegio de ser de los pocos que tenga pensión en ese momento, pues estaré disfrutando mi pensión, si no seguiré trabajando, porque así como nos está dejando el gobierno la situación actual, pues no se ve que México en un corto plazo, pues por lo menos recupere la competitividad que tenía en el 2018, que estábamos bajo el yugo de la mafia del poder y de los neoliberales. Sí, totalmente de acuerdo contigo. A ver qué situación nos toca. Hay muchas cosas por las que debería pues no preocuparse, sino ocuparse el gobierno. Creo que la llamada de atención de esta semana, o antes y después de la masacre del Estado de México, pues es un foquito que hay que atender inmediatamente, Sí. porque pues casualmente un día antes nos dicen en Estados Unidos que el 30% del territorio mexicano está controlado por el narco. El presidente dice, no, no es cierto, y en un ratito se echan a 13 policías en una masacre que fue No, eh, eh, terrible, terrible porque pues creo que también porque hay tuvo... video y audio, y en el audio Sí, se sí, escucha, perdón por interrumpirte, sí, en el no, no. audio se escucha como dos policías desesperados están pidiendo por radio apoyos de elementos, los cuales nunca llegaron Es tampoco. terrible, no, fue terrible, la verdad es que eso es desesperante eh, y bueno, o sea, no hay que ser ni especialista, ni investigador, ni nada para saber las zonas en donde el narco opera y que tiene controlado todo. Y bueno, ¿cuántos videos hemos visto del cártel Jalisco Nueva Generación llegando en unos tanques impresionantes? Dicen artesanales, pero pues yo los veo más, más profesionales que artesanales, con armamento, desplegando todas las cosas que bueno. Oye, si están poniendo esos videos, si están operando en ciertos lugares y todo, y no los están atendiendo y no están viendo, sabiendo dónde están y cómo están operando, o sea, Sí, es, el es, problema, es una realidad. Cuando Estados Unidos nos dice el 30% del territorio está ocupado o controlado por el narco, yo lo primero que dije, chinga, 30% andan como quedándose cortitos, ¿no? Y luego el sí, presidente dice, no es cierto. no, el problema es que tú ves por el otro lado y la verdad es que yo en particular en este espacio y en mis redes sociales, nunca hablo del ejército mexicano porque al final, Claudio, yo le tengo mucho respeto. Y Yo, cariño. no, por supuesto, y yo lo tengo como algo que debería ser ejemplar, pero ellos siguen las órdenes del presidente. El presidente es el comandante supremo. El problema es que el presidente, la utilidad que ve en el ejército, es todas menos el que es su función, que es prestar seguridad al país. Entonces, pues yo pienso igual que tú, yo creo que el crimen organizado está ganando mucho terreno con este gobierno que está viendo para otro lado y que pues, por ejemplo, el crimen organizado, como cualquier otro crimen, ve negocio y se apodera de los lugares que están descuidados. Y México, por desgracia, en este gobierno en particular, está muy descuidado, Claudio. Sí, totalmente, totalmente. Pues a ver qué pasa esta semana con esto, que estoy seguro no va a ser lo último que veremos de respuesta del narco, ni con los asuntos del agua que se van a poner un poquito complicados también durante las próximas 2 o 3 semanas. Con respecto, por supuesto, de la ley eléctrica que no ha terminado, aunque probablemente se abra un paréntesis de no saber nada durante un rato, porque la semana que entra, primero los juzgados se van otra vez de vacaciones Sí, y se va a poner esto en stand-by, pero ya la suspensión definitiva que hubo ayer en la noche
creo que le significan 2 años de no poder mover nada. Y si el presidente de veras hiciera las cosas como se tienen que hacer y tratara de modificar la Constitución, tampoco se le va a hacer en tan rápido. Este, a pesar de que, y te digo como una contradicción que hubo, en lo que lleva del sexenio el presidente López Obrador ha hecho 34 modificaciones a la Constitución y las ha hecho de la manera correcta y como se debe de hacer. Entonces, esta llama la atención que no haya sido. Por eso te digo que ahí hay algo que no me cuadra todavía y que no sé, hay algo ahí que no entiendo, pero pues ya lo comentaremos. Pero pues también vamos a ver qué pasa esta semana con Romero de Champs, con su jubilación. Y no te Ah, extrañe, sí. Juanjo, no te extrañe, y no les extrañe, amigos, que en esta semana o la que sigue aparezcan estos videos que han venido amenazando durante mucho tiempo, donde se demuestra y se captó a los hijos de López Obrador ofreciéndole inmunidad y protección a Romero de Champs si dejaba el sindicato de Pemex. Híjole, Entonces, ese tema lo quería abordar, a ver si hay oportunidad, porque hablar de Romero de Champs es hablar de sí, exactamente, la corrupción que tanto señala el sí, López Obrador del PRI, PRIAN y PRD. Él sí realmente es uno de esos ejemplos y estandartes de esa corrupción. Pero bueno, esperemos tocarlo en otro tema porque ahí sí hubiera sido un hitazo el que un personaje como esos, olvídate del escarnio público, el verlo preso, simplemente el que se llevara un proceso, imagínate todo lo que sabe ese señor. Realmente ahí sí le estarías dando a la médula espinal de lo que es la corrupción en México. pues sí, pero mira, se fue así, ya veremos, pero y tal vez a lo mejor me estoy adelantando, tal vez no sea en esta semana y la otra, sino ya muy cercano a las elecciones para que sea un golpe bueno, porque pues obviamente eso viene sí de la oposición y hay personas que tienen estos videos que estuvieron amenazando, pero seguramente los están guardando para la mera hora, ¿no? Que se las bajó la manga y ya veremos. Entonces, por lo pronto, pues nomás lo dejo así como abierto y a ver en cuánto tiempo tocamos el tema que será cuando sea noticia. Pues ya se unió a los santificados como Pío López Obrador, o como la prima de López Obrador, o como Lozoya, ya ¿Sí? santificado, y no pasó nada, Claudio. Perdonado, pues sí. Querido Juanjo, nos vemos la próxima semana y estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en México para seguir conectando puntos. Claudio, gracias nuevamente por dejarme participar contigo, como siempre un gusto, y pues un saludo a todos los que nos ven y espero que se encuentren bien y rodeados de seres queridos, Claudio. Así es, un abrazo. Hasta la Hasta próxima. luego.